ustedes si van a buscar en otros lugares no lo van a encontrar. Pero nosotros claramente vemos por la escritura que todo apunta a esto. Hoy día vamos a hablar y vamos a tratar de entender la parte que se ha vuelto una religión, que existe en este mundo un poder en la sombra. La historia bíblica habla de esto, habla de Hades, y también habla de los ángeles del Eterno, que también son entidades, pero que sirven al Eterno en algún lado, en algún lugar de la creación, del universo como, pero es de la creación, no es del parte de la eternidad, ni sirven dentro de la creación. También vemos que existen. ¿Por qué ponemos estas figuras? Porque tenemos que remontarnos primero a esto. Hemos hablado en el video anterior cómo Stuart Sheldon, sobreviviente de los problemas negros de Estados Unidos, resume la historia de este mundo como que los Illuminati son familias, controlan los recursos naturales del planeta y su genealogía se remonta a la época de Sumeria. Estamos hablando del tiempo de Adán, de Abraham, ¿no? Eso le da forma a esta historia. Llegaron, cambiaron a los babilonios, después se convirtieron en los pájaros, entraron en Europa, se casaron con los celtas, se convirtieron en los merovingios, que son los reyes hoy día que gobiernan el mundo con sangre merovingia, que se llaman la sangre reptil, por si acaso. Son unas mezclas entre la élite, lo que yo les hablaba hace un momento. Cuando los hijos de Noé bajan del arca, ellos no es que van y se mezclan con el pueblo, ellos se mezclan con la élite, porque eran hombres de renombre. Por eso es que vemos solo gobernadores descendientes de ellos. Y vemos así como el Eterno ha estructurado las escrituras y ha mostrado el plano por donde ellos se mezclaron con esos gobernadores, de donde nace Magog, Gog, todos de esos Javán, los hijos de Jafet. Entonces vemos una historia de unas mezclas, ¿no? También debemos de entender que cuando vemos en el jardín del Edén y la profecía madre de las escrituras, que es Génesis 3:15, es la lucha de dos entidades. Mejor dicho, la religión piensa y el mundo piensa que el que estuvo en el jardín del Edén es el diablo, o era una culebra, y que Eva se estaba comiendo una manzana, y es así. Vemos que hubo una entidad, probablemente de la constelación de Orión, porque así muestra todo el contexto. Una entidad que era una entidad probablemente biológica, antropomórfica. Es la que sedujo a Eva. Por eso es lo que nosotros les queremos indicar. Tenemos un estudio, o sea, estamos hablando de algo que ya lo hemos estudiado, analizado con la Biblia, con la profecía. Hay un estudio que se llama La simiente de Caín en nuestro canal de YouTube. Esta es la profecía que dice: y pondré enemistad entre la mujer, entre su cera, su simiente, linaje, y su simiente. Él herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. O sea, esta es la profecía con la cual toda la historia bíblica se desarrolla hasta el último verso del libro de Apocalipsis. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, no sé si será la misma entidad. O sea, miremos del diablo aquí, por favor, hermanos, ustedes ya saben que eso no existe. Eso es una mala traducción de las escrituras por parte del greco-romanismo para someter a la gente y para hacer un sincretismo con todas las creencias greco-romanas, ¿no? Del inframundo. Ya tenemos otro estudio que dice que el diablo no existe. En nuestro canal les sugerimos que vean. Dice, en el libro de Enoch narra que en el monte Hermón bajaron entidades corpóreas, algunas. Bajaron estas entidades y tomaron a las mujeres de los hombres. Entonces hubo hibridación, algo que hasta el día de hoy todos los contactados han logrado contar esta misma historia, que independiente una de otra vemos que el común denominador es que estas entidades han hibridado a muchos en la tierra. Y existen ejemplos en YouTube, que aunque han usado muchos, donde hay mujeres que han sido llevadas a sus tecnologías, y ahí han sido fecundadas y regresan en 3 meses, que llevan fetito, ¿no? Porque les utilizan.
como un vientre prestado, ¿no? Que tengan dos meses y les ponen en máquinas. Eso vemos que le pasó a este señor de aquí del Ecuador, a señor Yaguana. Vemos también en el Brasil que hay una persona que ha sido abducida como 5 o 6 veces y con regresión hipnótica ellos han recordado inclusive lo que pasó dentro de esas naves, de esas tecnologías. Entonces vimos que en el libro, en capítulo 6 también de las Escrituras, en el libro de Enoc también, y en alguna literatura judía encontrada en el Qumran, hablan que son entidades que bajaron y se mezclaron con las hijas de los hombres, con las humanas. Esto hasta aquí puede parecer una historia un poco ficticia, ¿no? Algo que el hermano quiere interpretar a su manera. Pero vamos a ver con la ciencia, comprobemos esto. Entonces ya sabemos, y en Génesis 6, ¿qué se dice? En Génesis 6 nosotros vemos que dice que estos eran gobernantes hasta el día de hoy. O sea, esas mezclas tuvieron descendencia y en Génesis 6 dice, estos son los gobernantes. Sino que la Biblia Reina Valera obviamente hace entender como que fueran grandes y poderosos hombres buenos. Dice, se pusieron delante de Dios, dice la Reina Valera. Y no está diciendo se opusieron, era un satán, un Hasatán delante del Eterno. Eran oponentes al Eterno. Esos son los gobernantes y de ellos sale Nimrod, que es del primer imperio babilónico y es una figura de falso Mesías y también es una figura de estos. Esto es un descendiente, es después del diluvio. Bueno, vamos a dar ideas de esto cómo podría funcionar. También debemos entender que esta historia de los Nefilín, cuando hablamos que en capítulo 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes. Miren cómo dice la Reina Valera, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. No dice valientes, sino dice poderosos. Eran Elohim. O sea, hombres con atributos especiales, sobrenaturales, que empezaron a dominar a los hombres. Esta historia nosotros podemos corroborar de que eran gigantes en estatura, o sea, una deformación. Tenían 6 dedos, tenían algunas especies de estos gigantes, tienen dientes, como 2 filas de dientes. Bueno, hasta aquí puede ser un chiste, ¿no? Que tenemos 4 estudios en el canal a los cuales no le podemos dedicar este momento a los de los gigantes, que está comentado con la ciencia, cómo encontraron cadáveres en el metro de México y en el metro de Londres, y están las fotos, y hay unas publicaciones de principios del siglo XX que hablaban claramente de esto antes de que el Instituto Smithsoniano empiece a ocultar esta historia. Vaya usted a saber por qué lo hacen. Obviamente detrás de eso hay un cerebro, nos oculta algo. Cuando nos ocultan cosas, la élite es que nos están ocultando el origen de su poder. ¿No? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el gigante de luz. Este gigante tiene 1 millón de años. Tiene una historia de Génesis 6 hace 5,000 años, 5,500 por ahí. El del libro de Enoch hace 5,500. Gigante de Enoch tiene 1 millón de años. Este gigante tiene 7 metros. Está exhibiendo en Suiza el museo de Interlaken. Una ciudad suiza fue vendida en 10 millones de sucres por el cura Vaca, que tenía 4 hijos y no tenía cómo mantener. Al Vaticano no le sustentaron para tener a sus mujeres de encima del celibato, ¿no? Que no lo juzgan por lo que, pero por las reglas que ellos siguen. Este cura Vaca le vende a los suizos. No, hizo algo que nos ayudó a nosotros a tener una evidencia. Como era necesitado el cura Vaca, en los años 80, a los suizos, hace 40 años. Y si es que no les vende a los suizos del Instituto Smithsoniano, se los lleva y lo esconde. Y no tuviéramos esa evidencia. Si vemos una mujer que les va a llegar a la rodilla, tiene 7 metros, y esto evidencia que es hace 1 millón de años. Entonces, estamos viendo que la Biblia es una historia contada solo en Mesopotamia. ¿Ya? Hubo especies en Mesopotamia
aparecieron que ya estaban destruyendo el ADN humano, por eso vino el diluvio. ¿Por qué dicen toda la tierra? Porque esa era toda la tierra desde la perspectiva óptica del que escribe. Para Cristóbal Colón toda la tierra era un poco de Eurasia, algo de África, ¿no? Pero ni siquiera cuando él murió, supo que toda la tierra incluía algo que él estuvo por acá y él pensaba que eran las Indias. Bueno, entonces nosotros también debemos de entender, son conceptos lo que yo estoy dando. En 2 Corintios, Pablo dice, conozco a un hombre en la Valera, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, el tal fue arrebatado al tercer cielo. No dice tercer cielo como estamos leyendo en español, dice Uranos. ¿Qué es Uranos? Y luego, en Efesios vuelve a repetir esta historia. Y él se acuerda de la experiencia de Uranos. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no está hablando del diablo. Dice, sino contra principados, contra poderes en los lugares celestiales. Fue llevado por algo, conocer la constelación de Orión, porque la palabra Orión es Urano. Y vamos desenrollando, desenmascarando y desenvolviendo todo esto, ¿no? Toda esta historia. Y Orión, ¿por qué? Primero debemos entender patrones bíblicos como este, ¿no? Dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Elohim, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite a otro la noticia, una noche a otra comparte su saber. Sin palabras. ¿Por qué? Porque en las estrellas, la marca de agua del Eterno, nosotros podemos venir acá y contarnos cualquier barbaridad. Pero si no está algo que él dice, está escrito en las estrellas, es porque eso es lo único que puede hacer un ser poderoso. Programar desde hace millones de años una alineación. Y no puede ser que una tecnología pueda poner planetas en lugares específicos. ¿Qué vemos nosotros? En los cielos, por ejemplo, vemos la constelación de Orión. Orión, que significa la luz del cielo, Urana. Por eso es que las logias Illuminati adoran a la luz, ¿no? O sea, para ellos Baphomet es la luz, la sabiduría. Los sumerios asociaron la historia y ellos llamaron Urana a la constelación de Orión. ¿Qué significa estas figuras que se forman entre las estrellas? No solo lo ha formado el Eterno en su cultura, sino todas las culturas tienen las mismas figuras. A Orión peleando siempre con Tauro. Y en Tauro se encuentran las Pléyades. ¿Qué significa? Significa un lenguaje del Eterno, que hay dos simientes, como vimos aquí, las dos simientes peleando una con otra en las estrellas. Las dos simientes, está dibujado. ¿Por qué? Porque Tauro representa la casa de Israel. Acuérdense que Tauro es el becerro de la manada y también es el becerro indómito de Efraín. Y también en Tauro están las Pléyades. Las Pléyades significan palomas. Acuérdense lo que les dijo a la casa de Israel, son palomas incautas. ¿En qué Ruach en las visiones de Juan fue en forma de paloma? Porque venía el Redentor a regresar a la paloma, a las palomas incautas, estas que fueron seducidas y fueron extraviadas, las 10 tribus. En el año 721 antes de Yeshua, ¿por quién? Por los asirios. Y eso también está escrito. Y tenemos aquí que la estrella Sirio está en el Can Mayor. Ustedes acuérdense, ¿quiénes son? En la mitología, Orión está peleando con Tauro. Está escrito, es una foto de la historia del Eterno en las constelaciones, en algo que tiene miles de millones de kilómetros. Y vemos que los perros, Can Mayor y Can Menor, sirven a Orión. Es lo mismo que ha pasado hoy. Esas razas que se mezclaron en la tierra, esas mismas razas se llaman los perros. Son las naciones que no son israelitas y que han servido para impulsar y para mezclar esta simiente de donde nacerá el sistema de la bestia, que son las mezclas
sanguíneos que hasta el día de hoy ustedes han aprendido todo esto. No, vamos un poquito más allá, vamos integrando esto. Vemos perros, vemos a Sirio, vemos a Orión contra Tauro, y también debemos ver esto, palomas, como decíamos hace un momento. Palomas aquí está representado por Columba. ¿Qué significa palomas? Es una paloma regresando, o es una paloma también que se ha unido. ¿Qué estamos viendo aquí? Que los perros Sirio y Orión, esta paloma que regresa podría tranquilamente representar a Adán, que regresa entre el enemigo, mezclado con el perro y con Orión. Tomamos esto obviamente como una hipótesis, pero realmente vemos que está escrito aquí algo difícil de acomodar, o sea, demasiada coincidencia. Bueno, y entendamos por qué decimos, por qué proponemos o suponemos o deducimos este planteamiento, ¿no? Veamos, las pirámides de Egipto están alineadas exactamente con una tecnología que difícilmente hasta hace unos 30, 40 años se hubiera podido establecer desde el centro hasta la base, sin pérdida, y están alineadas con la constelación de Orión. Y de la misma manera vemos que las pirámides de Egipto, las de Cian y las de Teotihuacán, están alineadas exactamente igual con la constelación de Orión, pero en lo que vaya en los tres continentes. Y miren, la base de la pirámide de Teotihuacán es exactamente ni un milímetro más ni un milímetro menos que una de las pirámides de Egipto, todas alineadas con la constelación de Orión. Por eso no es atrevido que nosotros podamos pensar de que esa tecnología, ese poder que estuvo siempre en la Tierra y que hoy tenga alguna artificio, artimaña o no sé, de alguna manera estuvo en el jardín del Edén. El tema de las pirámides es muy complejo. Tenemos nuestro video que explica realmente cómo hubieron entidades con conocimiento desde la antigüedad, ¿no? Vemos inclusive que estos son los crop circles, que son los círculos de las cosechas, donde vemos que hay una tecnología que ha venido haciendo figuras, y esto de aquí es difícil de hacer manualmente con tecnología humana. Miremos, la pirámide del Sol en Teotihuacán está alineada con la constelación de Orión exactamente, exactamente. Y sus bases, la base de la pirámide del Sol, Teotihuacán con la de Egipto, es exactamente igual. O sea, vemos iguales características en Balí, la cultura maya, vemos números de escalones, balinese, maya, y pirámides, vemos elefantes en Guatemala, en México, cuando no se tiene ni siquiera vestigios de restos fósiles de estos animales. En Balí no tengo mucho conocimiento, pero también muy difícil. Vemos cruces, entonces estamos viendo cosas repetidas. Y algo muy importante, hermanos, hay pirámides escondidas en muchos lugares. Hay pirámides inclusive que están debajo del mar en Japón. Entonces, de culturas pasadas, ¿no? Existen formas en la Antártida y aquí tenemos, miren, esto es una cueva de los tallos aquí en Ecuador. Tenemos la pirámide de la Maná. De casualidad, tiene una forma de la pirámide del billete y el símbolo Illuminati. Tenemos acá en la base la constelación de Orión. Es increíble. O sea, ¿alguien puede dudar acaso de esto? Es imposible dudar. Vemos que esto tiene relación con las órdenes secretas, la masonería incluso, la religión. Entonces, este es el sistema mundial que tiene dominado al mundo contra esto, contra toda esta maldad, el ocultamiento de estas tecnologías, es lo que viene el Mesías, porque detrás de eso hay la gran maldad, detrás de todo eso. Existen los Magdatu, un pueblo en el fondo. Ellos se deforman la cabeza con técnicas, ¿no? Lo hacen de una manera ritualística, que ellos conocen algo que son haceres de estas naturalezas. Se llama
Estas son las técnicas para extender eso. Cuando son niños, les ponen unas tablas y utilizan técnicas para alargar los cráneos. Se llaman tribus de cráneos alargados. Pero, ¿cómo ellos pueden hacer esto? ¿Basados en qué? Si nosotros indagamos en esas culturas, eso es porque ellos tienen unos dioses a los que sí conocen. Estos son los seres de Paracas del cráneo que ustedes ven aquí. Este es el cráneo de un faraón. Y este es algo que es un cráneo humano. Los cráneos humanos tienen la sutura sagital. Estos cráneos que aparecen en Paracas, Perú, y que aparecen también en Egipto, y que aparecieron en el Mar Negro, según la Universidad de Bulgaria, como ustedes van a ver, hicieron estudios en el fondo del Mar Negro y encontraron también estos seres. Estos son los de hace 6.000 a 5.000 años. Estos seres no tienen la sutura sagital y tienen el ADN mitocondrial humano, o sea, de la mamá. Como dice la Biblia, se mezclaron con las hijas de los humanos, estas entidades que bajaron sobre el Monte Hermón. Entonces, nosotros vemos los estudios de la Universidad de Burgos, y para eso también les decimos, por favor, que revisen el estudio del diluvio, que es un hecho histórico en nuestro canal. Ahí está más detallado todo esto. Estos seres, el cráneo humano tiene la sutura sagital, estos no tienen. Este cráneo no es un alargamiento como este. ¿Por qué? Porque este alargamiento, aunque es un alargamiento, la estructura de la cavidad craneal, las mismas dimensiones, conserva sus dimensiones porque es modificada la forma, pero no el volumen. Entonces estos cráneos son 3 veces más grandes. Estos son los cráneos de Paracas y tienen ADN mitocondrial, de origen desconocido, el ADN paterno, ¿no? Y tienen la estructura sagital humana. Hallaron 11 cráneos alargados en una tumba milenaria en China. También vemos que son cráneos que se han encontrado allá y que tienen entre 12 y 5.000 años. Al parecer, una práctica de modificar los cráneos en este lugar que mantuvo durante todo este tiempo. ¿Por qué ellos modificaban sus cráneos? Porque veían a sus dioses, y eso dice que eran ellos para las culturas antiguas. Entonces, aquí podemos evidenciar, durante años se creía que estos eran cráneos de culturas o de gente que alargaba sus cráneos, pero no daba, no coincidía, la ciencia no se ajustaba. También vemos personajes en la historia. Encontramos en Onavas, México, ya un ser tipo reptil, pero con cráneo alargado, cabezas alargadas, piezas dentales afiladas, características de algunos de los restos humanos hallados por un grupo de arqueólogos a finales del 2012. En principios del 2013, un vasto cementerio prehistórico situado en las cercanías del pueblo de Onavas, Sonora, México. Es en todo el mundo, o sea, estaba plagado. Vemos también en Mesoamérica estas figuras de arqueología antigua, ¿no? Y también vemos que habían monumentos, estatuas, petroglifos en todas estas pirámides. Y aquí les puse algo por no extender el video, es como las pirámides de Teotihuacán o las pirámides mayas tienen las mismas formas y dimensiones que pirámides hechas hace 2.000 años en Malasia. Entonces vemos que había una conexión, había una manera de cómo ellos se comunicaban. Aquí en el Museo de Guayaquil, estas fotos las tomamos nosotros, me acuerdo que hace unos 8 o 9 años, también existen estas culturas que hacen, que rinden un tipo de culto o de remembranza de cómo eran esos seres poderosos para ellos. Y en Egipto vemos a Kenatón, ¿no? Ellos cubrían así su cabeza, esto no es un gorrito, sino ellos tenían la cabeza alargada. Estas formas esto es prácticamente una copia similar al original. Vemos que Akenatón tiene el cráneo alargado, en algunos, y algunos de estos cráneos ya fueron desenterrados, obviamente. Vemos que este cráneo pertenece a Paracas y este es Akenatón. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que existe algo que irrumpió en la tierra. Eso es el origen de esta historia. ¿Qué está haciendo el Eterno? Depurando la humanidad. Por eso ese ser, cuando se encuentra con Ronguaya en 1981, se encuentra Yeshua con Ronguaya y le dice, ¿quién eres? Y Yeshua le dice, yo vengo de África del Sur
y voy a la Nueva Jerusalén. Es el proceso de perfección del hombre desde la evolución, porque existe una evolución del hombre. Hasta que llega Adán y es tomado Adán para ser un prototipo del hombre que va a reinar. Se le da tributos. O sea, esa es la historia que vemos en la Biblia. No vemos una historia de un hombre hace 6.000 años, eso no va a creer ni los niños de tercer o cuarto grado. Hay arqueología. Entonces, esta historia es como se debe entender. La Biblia deja de ser el cuento de hadas que nos enseñaron a todos. Aquí vemos, este señor es Julio Tello, él es el arqueólogo que encontró en Perú los cráneos. Y él demostró prácticamente, la tecnología de su tiempo demostró que esos cráneos no eran humanos, ¿no? Aquí están numerados, esto es en Paracas, Perú. Tenemos evidencia clara de que estos cráneos existen. ¿Por qué no sale mucho en las noticias? Porque con esto es lo que ocultan el poder de las élites. Por eso es que vemos en el libro de Apocalipsis, vemos a la bestia, que la bestia quiere decir un hombre animal, un ser animal. No dice que es una bestia en forma de lagarto o algo así, es un hombre animal, es una bestia de campo. Y vemos que eso dice también la Biblia, dice que los nefilín que habitaban en la tierra en aquellos días también después se llegaron a los hijos a los hijos de Elohim, a las hijas de los hombres. Los hijos de Elohim son estos ángeles, les llaman hijos de Dios. Ya, estos giborín o gobernantes, desde la antigüedad fueron varones de renombre y gobernantes hasta hoy, dice. ¿Cuándo se escribió este libro? Este libro se escribe, el libro de Génesis, más o menos hace unos 2.900 o 3.000 años. Se escribe el libro de Génesis. Entonces, hace 3.000 años, dice, son gobernantes hasta hoy. Y nosotros les decimos hasta hoy. Toditas de esas familias que son la misma familia de los reyes de Europa, las mismas, el mismo parentesco, inclusive parentesco que una niña de 11 años en Estados Unidos hizo un estudio para la escuela y encontró parentesco entre Obama, con el actor Brad Pitt, con Tom Hanks, primos de la reina Isabel, y 44 presidentes primos entre sí hasta el sexto y noveno grado. Todos son familias y todos son escogidos para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando le cuentan que Elon Musk se hizo multimillonario porque fue muy inteligente y ustedes sacan cuentas de todo eso, es imposible que una persona amase tanta fortuna en tan poco tiempo. O cuando vemos que un hombre como Zuckerberg, el traje de su casa le montan la historia, le hacen la película y él es dueño de un medio de comunicación poderosísimo, como Facebook. Todos ellos, ¿por qué todo esto? Porque en la historia de los linajes de los Illuminati de Spring Meyer, vemos que cuando Aristóteles Onassis estaba de raidista, o sea, tomó su mochila y se fue, era un hombre de linaje, estuvo en Argentina, él era mesero, porque se ganó una vida de mesero, y a él le llamaron de ahí para que sea dueño de los barcos que transportan las navieras, y esas navieras acabaron transportando inclusive el polvito ese chino, la Aero, para el mundo, porque eso mueve también esta gente. Son los encargados de la distribución. Y él se hizo cargo de las navieras más grandes en solo unos añitos, o sea, muy inteligente. No, ellos son escogidos por linaje para gobernar tal o cual cosa. Por eso es que y ustedes así queriendo, teniendo toda la inteligencia del mundo, nunca van a subir de un nivel, porque ellos controlan todo a través de eso, las empresas y el mundo. Y esa es la verdadera esclavitud de donde nos viene a sacar Yeshua. Eso se llama la ley del almirantazgo, la ley del mar, la ley de la esclavitud en la que vive el hombre. Todo el mundo se cree libre ahora y resulta que somos más esclavos que los que sabían que eran esclavos. Bueno, sigamos porque es un estudio corto, pero tiene que ser muy contundente, ¿no? Aquí vemos, este personaje es importante. En el 2006, ella es Karen Hoods. Y ella era la abogada del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
ella denuncia que en uno de los pisos, ustedes pueden buscar en internet, un borrado, en uno de los pisos del Banco Mundial, si mal no recuerdo, es en el quinto piso, existen unos personajes con esta forma de cabeza que son los que dirigen y regulan algunas cosas de la economía mundial y planifican ciertos eventos económicos. Entonces, ella le tiraron de loca, una persona muy, a la final cuelga, porque no cualquiera puede ser abogado del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto también es algo que está difícilmente ya encontrado en las redes, pero hace unos 10 años esto se encontraba fácilmente hasta sus declaraciones. Bueno, este es el estudio del As Mazarot. ¿Qué es un As Mazarot? No es astronomía, no es astrología, es astronomía. Y también podemos ver esa lucha, ¿no? Sirius o no, las Pléyades. Nosotros pensamos que si en algún lugar del universo está Yeshua, debería ser en la constelación de Tauro. En algún lugar de las Pléyades. Por algo tiene estos nombres y por algo es que las Pléyades son las 7 señales. Son 7 estrellas vistas desde la Tierra, son más las Pléyades, pero desde la Tierra es un cúmulo de 7 estrellas y estas están relacionadas con la señal en los cielos de los juicios del Eterno, dice, y vi en el cielo otra señal, con las 7 copas de ira del Eterno. Entonces, la única señal, cuando habla siempre la Biblia de 7 señales en los cielos, está hablando de estrellas. El único grupo de 7 son las Pléyades. Y ahí es cuando aparece la ira del Eterno. Esto va a suceder después de Pesach, el 15 de abril de 2036. Tenemos estudio con este tiempo. Está Sirius y Orión peleando contra contra Tauro, ¿no? Contra el pueblo. Esta es una lucha reflejada en las estrellas. Todas las culturas del Eterno, dice en el Salmo, dice que él cuenta las cosas antes de que sucedan y su firma es en las estrellas. Por algo se usa hasta en el horóscopo, se usan figuras, las mismas figuras. En todas las culturas, las mismas figuras. En el Eterno, esta es una ciencia que se llama las Mazarot, el lenguaje del Eterno. Esta enseñanza, lamentablemente, nos hubiera gustado encontrarla en algún otro lugar, ¿no? Bueno, de estas sumas, de estos linajes, se forman estas órdenes secretas. Las órdenes de la serpiente o las órdenes del dragón, todo siempre relacionado con estos reptiloides, ¿no? Vemos que en la constelación de Orón, en el video que nosotros tenemos del diluvio, un hecho histórico, vemos que la Universidad de Bulgaria establece que fue aquí en el Mar Negro, pero que eso era un lago, porque encontraron que ese lago estaba a 800 metros bajo el nivel del mar, pero hoy día el mar está bajo 400 metros. Eso es producto de un deshielo del Polo Norte en una explosión solar. Este señor, Igor Sopov, es el profesor de la Universidad de Bulgaria, estableció que hace 5 o 6 mil años, también por estas estalactitas, es una ciencia, una explosión solar y que aumentó sobre 50 veces los volúmenes de agua que caía en esa zona. ¿Y qué encontraron aquí? Hicieron excavaciones submarinas ahí y encontraron vestigios de vida. Encontraron cráneos de hombres, inclusive encontraron que habían ciudades asentadas debajo de lo que hoy es el Mar Muerto, lo cual nos indica que este era un lago, un mar cuando se deshieló el Polo Norte y entró por el estrecho de Bósforo, por Estambul, lo que era Constantinopla, entró caudales de agua de unas 40 a 200 veces el volumen de las cataratas del Niágara por segundo. Entonces, este es un estudio muy, muy serio, hermanos. ¿A dónde queremos llegar con esto? Cuando nosotros vimos el estudio de la bestia, de donde salen el falso Mesías y todo este que va a dominar el mundo, cuál se metió con Edom, que es el dragón rojo. ¿Por qué dragón? Porque este dragón, dragón se mezcló con Edom. O sea, esa simiente se mezcló con Edom cuando Esaú tomó por mujer a una cananea. Y de ellos salieron, cuando se mezclan con los judíos en el año 104, antes de Yeshua, aparecen ya los judíos en el tiempo de Yeshua mezclados con edomita.
En el siglo séptimo, con los cázaros, con los jafetitas. Los jafetitas se mezclan con los fenicios, las órdenes de caballería, y entre ellos aparece la tribu de Dan, alguien que se cree judío, pero es tribu de Dan. Entonces vemos esta escena, ¿no? Esta escena de Apocalipsis, les invitamos a que vean este estudio del hombre de pecado. Entonces, ahí vemos que aparece, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como de un león. Cuando dice leopardo, está hablando de un hijo de Jafet llamado Javán. Cuando dice de oso, está hablando del hijo de Jafet llamado Gog, y otro también Magog, que están en esa zona. Son lo que hoy serían los rusos y ucranianos. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Por qué? Porque estos 10 reyes, según la profecía de Daniel que aquí veíamos, estos 10 reyes van a formar el nuevo orden mundial en el 2031. De esos 10 reyes, 3 se van a separar, pero van a seguir la misma línea. Eso es hacer adorar a la primera bestia. La misma línea es del nuevo neoliberalismo mundial. El neoliberalismo mundial es el poder en la banca, y también va a haber restricción de propiedad privada. Es un comunismo, pero empresarial. Solo la élite tendrá poder y control sobre todo. Entonces, así es como van a doblegar al mundo. Entonces, nosotros ahora sí podemos entender que, en conclusión, ¿qué es lo que queremos decir, explicar en este estudio? Primero, que toda la historia bíblica está basada en unas situaciones reales, no espirituales. Que la historia de la Biblia es la depuración de un linaje. Obviamente detrás de todo eso está toda esa manera como el Eterno va a traer a cada uno de una manera sobrenatural, maravillosa. No estamos diciendo que ustedes deben dejar de orar, no se vuelvan muy, muy científicos en esto, sino sin perder la espiritualidad que representa conocer la verdad. Que la espiritualidad que le gusta a la gente es cuando encuentran una religión. Existen entidades y han existido siempre. El fenómeno OVNI viene siendo desclasificado gradualmente desde el 2017. Si nosotros no podemos aclarar estos temas, entonces, ¿de qué estamos hablando para que la gente pueda moverse? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Miguel y sus ángeles, que son entidades más poderosas que todos estos, van a hacer presencia en la tierra, en los campamentos, como aquí? Esos no van a llegar. Miguel dice que va a venir en el tiempo de la angustia de su pueblo, en la gran tribulación, a asistir al pueblo. Vamos a recibir ángeles en los campamentos. Es importante salir de las ciudades. Los ángeles no van a bajar al Facebook, ni a visitarnos en nuestras casitas, ni en nuestras camitas. Tienen que estar el pueblo agrupado en un lugar donde se preste para poder ser rescatados. Esa es la historia de la Biblia. Puede ser que algo de esto exactamente falte un dato, pero la Biblia no cuenta historias espirituales de culebras que hablan, cuenta historias espirituales de mujeres que se comen manzanas y pecan, no cuenta esas historias. Cuenta una historia real de irrupciones, de cambios de ADN, y vemos, estamos comprobando por la ciencia, estamos hablando de ciencia pura, de la ciencia que tenemos al alcance hasta el día de hoy. Y mis hermanos, porque a estas alturas, el año 2024, casi todo lo que dice la Biblia es historia. Claro, a excepción del libro de Esther, que es una visión religiosa de los judíos del año 81. Todos los libros de las escrituras son históricos, hermanos. Y esta historia tiene un sentido lógico. Ya no es una historia para que ustedes vean y guarden toda la plata a los que predican. Es una historia para que ustedes vengan y sientan una falsa sensación de espiritualidad o de santidad. Es una historia real que nos va a enfrentar con la verdad, y la verdad que se avecina es la vida o la muerte. La toman o la dejan. No existe términos medios. Solo hay un camino. ¿Quieren la vida? Guárdense como pueblo. Saludos, hermanos.